ninjas cerebrales, bienvenidos de vuelta a nuestra serie de los Sensei del aprendizaje. Hoy les tengo una entrevista con un atleta mental que ha participado en competiciones de memoria rápida y hablaremos con él acerca de cómo memorizar muchísima información para tus exámenes, carrera o profesión, disfrutando del proceso, siendo feliz y teniendo un poco más de tiempo para ti, que creo que es lo más importante cuando tienes que estudiar algo. Dime quién te trae este tipo de charlas productivas para que sigas mejorando tu método de estudio como todo un... No se diga más, comencemos. Bienvenidos sean todos a nuestra serie favorita en donde entrevistamos a personas que conocen y aplican temas muy importantes relacionados al aprendizaje. Esta ocasión les tengo un invitado súper potente que es fundador de la Escuela de la Memoria y además es atleta mental enfocado a la memorización en el idioma español y que además genera contenido de mucho valor en Latinoamérica, en España y en otros países. Así que te doy la bienvenida, José María Bea, bienvenidísimo al canal de los ninjas cerebrales. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Pablo. Pues estoy muy bien, muy contento. Muchas gracias por abrirme las puertas a tu canal y a toda tu comunidad. Un placer estar aquí. A mí me da mucha alegría y mucha emoción saber de personas como tú que se dedican a compartir todo lo que tiene que ver con memorización, técnicas de estudio en español, que hace mucha falta. Y pues qué bueno que estás aquí, te doy la bienvenida. Te tengo una serie de preguntas bastante interesantes y al final varias preguntas que son medio desafiantes de la comunidad que te haré. Entonces, ¿nos podrías compartir quién es José María Bea y sobre todo cómo encontraste tu vocación por dedicarte a enseñar a las personas a mejorar su memoria, a entrenar su aprendizaje, a mejorar en sus oposiciones? ¿Cómo llegaste a todo eso o dónde nació? ¿Quién es José María Bea? Yo creo que esa es siempre la pregunta más difícil, porque somos lo que hemos estudiado, somos de lo que trabajamos, pues yo creo que somos lo que hacemos últimamente. Yo hay 6 hábitos que creo que definen quién soy. Me gusta mucho el entrenamiento físico y entrenamiento mental. Estos serían 2 de los hábitos. Entrenamiento físico, pues me gusta practicar triatlón, así que hago deporte. Superatleta. Mucha intensidad además. Sí. Excelente. Y el entrenamiento mental, pues ya lo sabemos, con la memorización y con el aprendizaje. Y el aprendizaje sería el tercero de los hábitos. Me gusta aprender, creo que es fundamental seguir aprendiendo durante toda nuestra vida. Estar abiertos al aprendizaje, porque cuando crees que lo sabes todo, no puedes aprender. Y además ese aprendizaje, llevarlo a proyectos, que sería el cuarto de los hábitos. Que le das una forma, va a servir. Y además es algo que se retroalimenta. Para hacer un proyecto tienes que seguir aprendiendo. Y los 2 últimos hábitos, me encanta vivir experiencias. Pues he participado en varios programas de televisión y rara vez digo que no. Alguna de las cosas que me proponen. Y bueno, el último hábito sería compartir. Y es lo que estoy haciendo en Escuela de la Memoria. Mi vocación por las técnicas de memorización, yo creo que se puede ser muy bueno en algo porque se te da bien o porque se te da mal. Y a mí se me daba mal la memorización. Quise eliminar esas barreras. Cada vez que veía en la televisión alguna persona que calculaba rápido o que memorizaba rápido, me preguntaba, ostras, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿No? De alguna forma dices, ostras, tiene un cerebro igual que yo. ¿Por qué él puede y yo no puedo hacerlo? Exacto. Y a mí se me daban mal las asignaturas en las que había que memorizar. Profundicé en este aspecto y al final, pues oye, no se me daba tan mal. Ah, excelente. ¿Y después decidiste convertirte en atleta de la memoria? ¿O cómo fue el proceso? Yo había descubierto algunas técnicas de memorización con unos fascículos de Juan Tamariz, mago español, pero reconocido a nivel mundial. En uno de los capítulos, en uno de los fascículos, hablaba de mnemotecnia y lo utilizaba como un truco. En toda lo que llevo visto de la colección, siempre hay un engaño. Pero aquí no había engaño, aquí había una técnica, que no le vi esa relación inicialmente con el estudio. Me metí más profundamente en el mundo de la mnemotecnia y una buena forma fue a través de la competición. Cuando te pones una competición, sabes que tienes una fecha límite en la que tienes que conseguir algo. Y eso fue un impulso muy bueno. ¿Conoces a gente rara? Yo digo mucho que los raros nos acabamos encontrando, Pablo. Por supuesto. ¿Con cuántas personas
puedes hablar de memorizar números binarios. Pues la verdad que Con son casi bien nadie. pocas. Sí, poquísimos. Claro, el nivel de sofisticación que tienen para hacer las pruebas, muy, muy, muy grande. Claro. Muy grande. Esto también es muy curioso, porque cuando hay alguien de fuera que ve alguna de las competiciones de memorización, parece que no sea verdad. Sí, claro. Y hay truco, no Que hay puede truco. ser. Busca saber cómo puedes hacerlo de la mejor forma posible. Le han dado la vuelta y le han dado la vuelta y lo han intentado afinar más y más y más para ser todavía más rápidos. Es algo muy curioso y muy interesante conocer a una persona como tú que ha dedicado como parte de su vida a la competición, que es una de las pruebas más duras para poder entrenar la memoria. ¿Cómo fue tu experiencia en las competiciones como atleta de la memoria? En libros, por ejemplo, en el de Joshua Foer, el de Moonwalking with Einstein, en los desafíos de la memoria. Como sabes, él era un reportero y desde afuera dijo, a ver, estas personas están en silencio, no están haciendo nada, no entiendo qué está sucediendo en sus cabezas, y pues se fue a meter a la competición. ¿Qué sentiste dentro de, ya en el lado de la competición, cuando estás en la mesa, cuando estás con las pruebas? ¿Qué imágenes salen a tu mente? ¿Tienes una película mental así jugando con guerra? Así, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo es la experiencia navegando entre imágenes y la emoción de competir? He participado en competiciones de memoria rápida, también he participado en competiciones de memoria de fondo, como la de Joshua, y también incluso participé un año en el Campeonato del Mundo de Cálculo Mental. Bueno, si me comparo con la media, sí que calculo rápido, pero si me voy a una competición de cálculo mental, pues mi participación fue bastante modesta, pero fue una experiencia también muy buena. Pruebas de cálculo mental, hay vínculos también con la mnemotecnia, porque fue muy curioso descubrir cómo en algunas pruebas utilizan la mnemotecnia como un atajo para poder calcular más rápido. Claro. Algo de decepción, porque había alguna prueba que yo pensaba, ¿cómo puede ser que hagan esta prueba? O sea, Sí. yo buscando el lado matemático, el algoritmo que había por detrás, y no, realmente lo tenían memorizado, y a veces es combinación, entre memoria y cálculo mental. Con las competiciones de memorización, y te hablo concretamente de la memoria rápida, que ha sido donde he obtenido mejores resultados y donde he entrenado más tiempo. Mira, hay una de las pruebas que es memorizar números en un segundo. Tienes que tenerlos todos bien, eso sí. Entonces, tú puedes elegir la ubicación en la que van a salir esos números. Tienes una serie de intentos. Algo que parece tan trivial como dónde van a estar colocados esos números es muy importante. Okay. Porque en ese segundo, que parece que no dé tiempo de hacer nada, en ese segundo se hacen muchas cosas. O sea, conviertes esos números, los conviertes en unas imágenes, las recorres a toda velocidad, después das un salto y ves un grupo de números que ni siquiera lees, solamente te quedas con la imagen. A la hora de resolverlo, empiezas por la parte que es más fugaz en tu memoria. Después había unas pruebas de 4 segundos que añades otra complicación extra, porque ahí sí que da tiempo de hacer las asociaciones. Cuando estás allí dentro, hay una sensación. Si has escuchado alguna vez a alguna persona que te ha explicado la experiencia que ha tenido en un accidente de coche, que va todo a cámara lenta, sucede igual. Ese segundo se dilata en el tiempo. Son como 5 minutos, ¿no? Sí. Excelente. Incluso, y ahora estoy relajado y estoy viendo a alguien que está haciendo la misma prueba, y lo veo desde fuera, cuando baja el nivel de concentración, que poco tiempo, ¿no? Exacto. En cambio, cuando estás allí, dices, ostras, me da tiempo. En las pruebas de 4 segundos, el estar haciendo dos cosas a la vez. O sea, el estar acabando tu asociación mientras estás viendo otros números. Eso es algo que parece ciencia ficción, pero que lo entrenas y puede. Que lo llegas a conseguir. Claro, por supuesto, y los vas a motivar a que entrenen su memoria. Eso es el objetivo. Cuando se ve desde fuera, hay quien dice, ostras, pero ¿qué sentido tiene memorizar tantos números? ¿Para qué sirve? Claro, ¿para qué? Aprovechando esa misma base que tienes, cuando te enfrentas contra un temario, cuando tienes que estudiar, dices, ¡guau! Me sobra tiempo para hacer las asociaciones. Eres mucho más rápido, lees mucho más rápido. Por ejemplo, el récord del mundo memorizando números en un segundo son 21 dígitos. Pídele a una persona no que los memorice, que los lea. No da tiempo. No, para nada. ¿Cómo puedes memorizarlo? Pues fíjate que una de las habilidades es precisamente la lectura rápida. Tienes que leer muy rápido para poder memorizar esa información. Cada uno tiene una experiencia única en la parte de la competición o en la parte de su entrenamiento. Conectando lo que nos compartiste, me paso a la siguiente parte, que es cómo a partir de tu entrenamiento decidiste fundar la Escuela de la Memoria para enseñar a más personas. ¿Cómo te nació esa inquietud por decir, quiero compartirle a las personas lo que yo he aprendido? Lo puedo resumir en una palabra y sería la palabra pasión. Cuando has descubierto algo que dices, ¡buah, esto es una pasada!
Claro. tengo que explicarlo. Sí. Y a veces en el entorno cercano, pues a veces es complicado. Dices, "Buah, vamos a preparar unos cursos y vamos a preparar a la gente para competir". En un primer momento, cuando descubres las técnicas, en mi caso pues lo fui adaptando al estudio también, o sea, primero a la competición, después hacia el estudio, es como un tesoro. Y una vez que ves que te funciona, ostras, lo bonito es ver cómo le funciona a las demás A personas. otras personas. Yo he sido profesor en un instituto durante 10 años, me guardaba alguna clase donde les hacía algunas técnicas de... Claro. Se lo explicaba, bueno, oye, me aplaudían en clase el resto de profesores. ¿Qué les explicará a este que le aplauden en clase, no? Seguro Bueno, todos la los verdad días que decían, ya quiero mi clase con José María otra vez, ¿no? Y empecé con Escuela de la Memoria, fue en 2014, ya llevaba tiempo compitiendo, y fue con Miguel Ángel Vergara. Miguel Ángel Vergara quedó campeón del mundo de memoria rápida en el año 2013. Casualmente vino a vivir a mi ciudad. Coincidimos, además que fuimos juntos a un campeonato, era el campeonato del mundo, se celebraba en Lisboa. Coincidió que íbamos en el mismo vuelo, que volvíamos en el mismo vuelo. Cuando volvimos de Lisboa, volví con un campeón del mundo, porque quedó campeón. Uy. Y batió varios récords del mundo. Comenzamos a entrenar juntos, porque claro, lo que te decía, ¿con quién puedes hablar de memorizar números binarios? Claro. ¿Con quién puedes igual, quedábamos varias veces todas las semanas y entrenábamos. Vamos a montar una página web, lo explicamos, bueno. Y empezamos a hacer una formación que todavía tenemos disponible para gente que quiere competir en memorización. Ok. Algo que le interesa pues a una selecta minoría sí, de... es una minoría. Después ya fuimos adaptando bien las técnicas hacia el estudio y preparando cursos para el estudio, que ahí sí que llegamos a muchas más personas. Claro, que es la necesidad principal, ¿no? De la gente. Exacto, porque ahí sí que es algo práctico de verdad, donde dices, bueno, vale, los binarios está muy bien, lo que quieras, pero ostras, el aprenderte un texto de forma literal, el aprenderte las fórmulas de física, pues eso sí que lleve la utilidad práctica. Pues es una experiencia súper interesante, yo creo que les va a gustar a todos, por eso pues aquí estamos platicando como ninjas, diría yo, en el canal, ya haciendo un resumen de lo que nos platicaste. ¿Cuáles son tus mnemotecnias favoritas? ¿Cuáles son las que dices tú, estas yo me encantan, les voy a aplicar toda mi vida? Pongo el matiz. Oye, cada técnica y además adaptaciones de las técnicas pues tiene unas particularidades. Hay una que me gusta especialmente, que es el Palacio de la Memoria, el método Loki. Me gusta especialmente por la historia que tiene. Claro. Y vamos, creo que es la primera referencia que hay de la mnemotecnia. De la mnemotecnia. Bueno, la famosa historia de Simónides de Ceos. Sí. Una técnica muy bonita que se sigue utilizando. Se utiliza muchísimo en las competiciones. Prácticamente te diría que la utilizan todos los memorizadores. Sí. Por si hay alguien que no se ha enterado todavía, hacer un recorrido, un itinerario donde hacemos algunas paradas programadas y dejamos allí pues aquello que queremos memorizar, aquella imagen, aquel concepto. A mí que me gusta mucho pues salir a entrenar, salir a correr. Tengo muchos recorridos, que son recorridos que hago cuando salgo a correr, que después los utilizo como para de la memoria. Y está muy bien porque, claro, como tengo muchos recorridos diferentes, los puedes aprovechar para la mnemotecnia. Y después cuando pasas físicamente por el lugar, dices... Tienes un catálogo de lugares listos para memorizar. Sí, y bueno, también decirte, oye, yo espero seguir utilizando todas las técnicas toda la vida. Ajá. Y técnicas nuevas, seguir aprendiendo siempre y aplicar nuevas técnicas. No sé si tú aplicas el casillero mental o el sistema mayor. ¿Cuál es el de tu preferencia? Hay algunas sutiles diferencias, por el sonido fonético o bien por la grafía. Conozco los dos sistemas. Yo empecé por el del colgadero, ¿no? Sí. Y después pasé pues a los ficheros mentales, bueno, el método Erigon. Sea como sea, está bien el tener varias técnicas y el poder combinar esas técnicas. Hay veces que es difícil decir qué técnica es mejor, depende de la situación. Y también el tener un gran catálogo de técnicas te permite no repetir, igual que con el Palacio de la Memoria, mejor si tenemos varios recorridos. Y si tengo que memorizar una lista pequeña, pues utilizo un recorrido pequeño que algo tengo más cuando pequeño. salgo. Me gustaría hacerte una prueba rapidísima de memorización. Es nada más para que nos demuestres un poquito qué imágenes vienen a tu mente de forma rápida. Entonces nada más que nos compartas qué imágenes vienen rápido a tu mente para memorizar una fecha. La fecha es el lanzamiento de Dragon Ball Z, porque aquí nos gustan los Saiyajines. No me sé de memoria cuál es la fecha del lanzamiento de Dragon Ball Z, es pero... 26 de abril
de 1989. ¿Qué imágenes vienen a tu mente para memorizar esa fecha? 26 de abril de 1989. Unas bolitas de anís que al abrir la puerta son de colores y hay un chivo, hay una cabrita que se resbala y se cae. Y si lo quisiera relacionar con Dragon Ball Z, sí. Con Dragon Ball Z, pues me imaginaría al Son Goku echando un Kamehameha sobre la cabra y desintegrando. Excelente. Eso es a lo que me refiero cuando les digo, tienen que aprender a imaginar, a hacer algo memorable. Excelente. El 26 serían las bolitas de anís, son unas bolitas de colores que yo me imagino y ya tengo perfectamente identificadas. Abrir la puerta sería el mes. Sí. Y chivo sería 89. Comentar que 1900 no lo he memorizado porque sería, por lógica, lo podemos deducir. Entonces, claro. Es perfecto. Aplausos virtuales a José María. Vamos a pasar. Me gustaría que nos compartas cuáles crees tú en tu experiencia ya enseñando a personas, cuáles crees que son las mnemotecnias más importantes para una persona que tiene que memorizar mucha información en su carrera o profesión, teniendo en cuenta que, por supuesto, antes de la memorización la persona tiene que entender lo que está estudiando, tiene que tener una buena organización, aprender a concentrarse. Ya cuando está en el proceso de la memorización, ¿qué mnemotecnias le recomendarías a una persona que tiene un volumen inmenso? Iba a comenzar precisamente comentándote que efectivamente no memoricemos aquello que no es imprescindible. Entonces es preferible primero tener una buena técnica de estudio, organizarse correctamente. Y hay un error que cometen muchas personas, incluso muchos alumnos de nuestras formaciones, cuando ya conocen las técnicas dicen, ¡guau! Ahora voy a memorizarlo todo. Todo. No, hay que memorizarlo todo, ¿no? Y a veces con algo muy sencillo me mandan algún ejemplo y digo, pero si eso lo podías deducir, ¿por qué lo has memorizado? Exacto. Lo importante es saber combinar las técnicas. El saber utilizar cada técnica cuando corresponde también es importante. Vamos a empezar por el final. ¿A dónde tienes que llegar? ¿Qué es lo que tienes que saber? ¿Cómo te lo van a preguntar? Porque no es lo mismo aprenderse unas leyes donde tienes que memorizarte de qué va cada uno de los artículos. O te tienes que memorizar el título de la ley, o tienes que saber explicar cada uno de los artículos con más precisión, o tienes que saber el artículo de forma literal, que memorizar de forma literal cuando no tienes técnica es espantoso, horrible. Sí. Una vez que tenemos claro cuáles son los objetivos, nosotros tenemos clasificada la memorización en diferentes niveles, ¿no? O el aprendizaje, podríamos decir. Sí. Habría un primer nivel que es el de lógica, o sea, realmente no tengo que memorizar, tengo que entender. Es muy difícil que haya un tema o que haya un tema en el que sea 100% entender. Hay una combinación siempre y lo ideal y lo bonito es que razonamiento y memorización vayan de la mano. Siguiente nivel es que tengo que memorizar cierta información. Acabamos de ver una fecha, o el número de un artículo, o un número, o nombres, o funciones de la célula, o un listado de unas palabras que representan lo que sea. O sea, habría una técnica muy sencilla que sería hacer unas relaciones, o sea, la técnica de la cadena, asociaciones inverosímiles, algo que nos sorprende y que queda grabado en nuestra memoria y además nos permite pasar al siguiente de los elementos. Después resulta que hay veces que hay muchos elementos, entonces esa cadena, si se rompe en algún punto, no has hecho la asociación perfecta, no lo has visualizado bien, por el motivo que sea, si se rompe la cadena, no puedes continuar. En esas situaciones, pues mira, tanto la técnica del Palacio de la Memoria, que ya hemos comentado, como los ficheros mentales, te facilitan muchísimo el trabajo, porque puedes memorizar una lista de elementos ordenadamente. Y puedes ir a cada uno de los elementos directamente, sin pasar por los anteriores. Esas para mí serían las técnicas básicas, las técnicas con las que debería empezar cualquier persona. Vale, pero ahora tengo que memorizar datos en 2 dimensiones, o hay una tabla pero tiene ciertos huecos, o hay palabras que se repiten muy a menudo. Siempre se puede adaptar la técnica para cada una de esas situaciones. Para datos que sean rápidos o cortos, sería mejor una asociación mental, una cadena, algo más directo, y para elementos más grandes, para evitar que se rompa en un palacio de la memoria o en un sistema fijo que nos permita ir o navegar directamente a la imagen o al dato que buscamos, ¿cierto? Exacto, exacto. Y después podríamos dar otro paso, sobre todo cuando estudian oposiciones, que conocemos aquí en España, que son unos exámenes para acceder pues, a un trabajo público, trabajo de la administración pública. Muchas veces les exigen literalidad. Claro. Sería
otra, Otro paso otra extra, técnica. porque hay personas que quieren empezar con el Palacio de la Memoria para todo, como dices, ¿no? Me lo quiero memorizar todo hasta al pie de la letra y hasta artículos y cosas que no tienen nada que ver con lo que me van a preguntar con el Palacio de la Memoria. Me han tocado alumnos que me mandan el apunte, ya sabes, el apunte de historia, el apunte de la materia. ¿Cómo me memorizo toda esta página? Bueno, a ver cómo te lo van a preguntar, ¿no? Entonces ya de una vez que ya tienen la estructura, ¿qué proceso tendría que llevar a cabo una persona para memorizar de forma literal? Entendiendo que primero debe de comprender la información, asimilar con lógica. Voy a dar algunas claves. De todas formas, para llegar a la literalidad es importante conocer antes las otras técnicas, conocerlas muy bien. Exacto. Pasar directamente a la memorización literal no lo recomendamos. El enemigo que tiene todo el mundo, que es el tiempo, ¿no? Dices, bueno, oye, no puedo prepararlo todo bien, quiero pasar directamente a la memorización literal porque me lo piden así, pues bueno, no es lo más adecuado. Pero supongamos que una persona ya ha pasado Que ya el sabe. recorrido. Voy a dar 3 claves para la memorización literal. Ok. Decir también que la memorización literal no es tan rápida como las asociaciones que hacemos, el Palacio de la Memoria, etcétera, donde memorizas mucha información de una forma rápida. Sí. No hay que pretender que inmediatamente voy a memorizar algo de forma literal. Es un proceso que lleva algo más de tiempo, pero conociendo cuál es este proceso se facilita muchísimo el trabajo, porque la alternativa es repetir y repetir y sufrir. Sí. Primera clave, repetición espaciada. Hay unos repasos programados. Está estudiado cuándo hay que hacer el repaso para que sea lo más eficiente posible. Después, los audios, sonidos. Fíjate que cuando hablamos de las otras asociaciones que acabamos de hablar, la imagen es muy potente. La imagen funciona muy bien. Pero con la memorización literal, el sonido funciona muy bien. Entonces, utilizar grabaciones es una técnica, es una estrategia muy buena. Y la tercera de las claves es hacerlo de forma activa. Si estoy haciendo una repetición espaciada, voy a intentar adelantarme. Si estoy escuchando una grabación porque me he grabado el tema, es muy diferente estar escuchando y ya está a intento adelantarme, ser consciente de lo que estoy haciendo. Una ocasión me pasó, yo dije, ¿seré yo el raro? Hace como unos 4 años me puse la meta de memorizar un poema, por ejemplo, en 3-4 días. Y cuando me lo memoricé, dije, ok, tengo que repasar, tengo que practicar de una manera diferente. Quiero entrenar la habilidad de poder traer el poema a mi mente lo más rápido posible. Entonces me puse la grabación 3 veces más rápido. Y empecé yendo al mismo ritmo. Esto está bien, esto está mal. Entonces, lo que pueden hacer es hacer la grabación de los artículos o de la información o del texto para ir escuchando e ir dividiendo las ideas y adelantarse, si va por ahí. Sí, aunque si lo pones 3 veces más rápido, adelantarse va a ser difícil. Claro, sí, bueno, eso ya con mucho entrenamiento, pero en pocas palabras, ahí está la estructura. ¿Tú recomendarías que después del proceso de la repetición espaciada, donde la persona va programando los repasos a lo largo de los días que tiene para memorizar la información, que durante el proceso vaya haciendo algún tipo de película mental con las ideas clave del texto como un complemento, o le darías prioridad a la repetición espaciada? O sea, antes de hacer memorización literal, nosotros recomendamos utilizar las técnicas de estudio como si no tuvieras que hacerlo de forma literal. Con lo cual, ya sabes cuáles son los elementos clave, tienes la estructura, y después cuando haces la memorización literal, estás rellenando esa estructura que ya tienes. Vamos de lo más genérico a lo más particular. Primero tengo memorizada cuál es la estructura, sé dónde me estoy moviendo, y después vamos al detalle. O sea, si intentas hacer memorización literal directamente con un texto muy largo, es más complicado que si lo vas haciendo con fragmentos. Muchas personas, sobre todo en oposiciones, les piden la literalidad, y en algunos colegios, universidades, algunos profesores fastidiosos les piden a los alumnos pues este tipo de cosas. Entonces es importante que lo sepan y le den prioridad y evitar la repetición. No como algunos, como yo me pasó, yo me memoricé una ley a pura repetición y pues yo creo que perdí 5 años de vida en ese examen porque tanta repetición pues yo creo que te aniquila las neuronas. ¿Qué le recomendarías a una persona que está empezando a aprender de las mnemotecnias, que está empezando a entrenar su memoria y le cuesta trabajo crear asociaciones mentales? Hace un momento nos hablaste de ir por niveles, pero ¿qué consejo le darías a una persona que está iniciando, teniendo en cuenta que tiene el obstáculo en la mente de que cree que es difícil? Pues mira, lo primero sería quitar los obstáculos, quitar las barreras mentales. O sea, intentarlo.
De verdad. Yo he dado charlas pues en multitud en colegios, en institutos, en universidades. Bueno, yo he llegado a hacer juegos con niños de 3 años, o sea, con niños en un colegio Ok. y la profesora se quedó, con la ¿Cómo? boca abierta completamente. Dijo, no puede ser, ¿no? Memorizaron 20 palabras ordenadas. Y no saben Excelente. leer ni nada de nada, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy bonita. Yo les dije a los niños, os voy a explicar unos cuentos y después me los vais a explicar vosotros. Y ningún niño en ningún momento se planteó que iba a ser muy complicado el explicarme después a mí el cuento. Ninguno, en ningún momento. Después, el mismo día, fui a los más mayores, a los de sexto, y les dije, vais a memorizar 20 palabras. Y ya había alguno que me decía, uy, yo no, yo tengo mala memoria. Y si haces esto mismo con adultos, Peor hay todo. peor, exacto. Muchas personas te dicen, no, yo no puedo, pero ni siquiera lo intentan. Fundamental. Oye, inténtalo. Quítate los prejuicios, quítate los frenos mentales, el soy demasiado mayor, tengo poca imaginación. Elimina eso, de verdad, por unos minutos. Inténtalo. Ese sería el primer consejo. Ok, El segundo consejo, deja volar la imaginación. eso es. Además, puedes imaginar cualquier barbaridad Ajá. que nadie lo sabrá, de despertar las emociones. Elimina toda la censura, todos los tabús. Imagina cualquier cosa que despierte tu imaginación, que despierte tus emociones. Daría un tercer consejo, no pretendas hacerlo perfecto. Hay quien quiere hacerlo perfecto a la primera, quiero hacer la transformación, la imagen esta y me tiene que quedar perfecto. No existe la perfección. Incluso a lo mejor para ti es perfecto, pero yo lo veo que he vivido otras experiencias diferentes y a mí esa imagen no me evoca las mismas sensaciones que estás teniendo tú. O sea, intentarlo, dejar volar la imaginación y no pretendas hacerlo perfecto. Es como si tuvieran su propio productor aquí en su cerebro, ¿no? Como si tuvieran a un Steven Spielberg aquí adentro produciendo películas, imágenes, etcétera. Y al final, pues esa imaginación se queda en ellos. O sea, que no les dé vergüenza como el hecho de, oye, esto es muy ridículo, esto es muy tonto, como algunos han dicho, ¿no? Al final eso es lo que ayuda y es lo que les va a beneficiar en la memoria. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Ya hablamos de mucha técnica, mnemotecnia relacionado al estudio. Ahora vamos con una de las más potentes. Estamos hablando de opositores y personas, por ejemplo, en América Latina, que tienen que presentar certificaciones, exámenes de grado, exámenes de titulación, exámenes orales potentes, todo ese tipo de personas con un temario gigantesco. ¿Qué estructura rápida les darías para que puedan prepararlo siendo felices, como tú dices? Bueno, bien. Importante la motivación. Hay personas que se apuntan a unas oposiciones, están muy motivadas porque, wow, es un trabajo para toda la vida, con estabilidad, con sueldo, el horario es bueno. Están muy motivados, pero después cuando pasa un tiempo decae esa motivación. Es importante que de vez en cuando esa persona se pare a pensar y diga, ostras, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y para mí la motivación es fundamental porque es la gasolina. O sea, tú puedes tener una estructura de estudio perfecta, puedes tener técnicas maravillosas, pero si no hay motivación, se acaba parando la máquina. Hacerlo con tiempo también es importante para poder organizarte correctamente. Los nervios, el pasarlo mal, el dejarlo. Hay personas que no llegan ni al examen. O sea, aproximadamente la mitad de las personas que se apuntan a unas oposiciones no llegan al examen. Ajá, exacto. ¿Qué ha pasado entre medio? Importante hacerlo con tiempo para poder disfrutar del proceso. Y nosotros en Escuela de la Memoria hablamos incluso esto de disfrutar del proceso. O sea, puedes disfrutar preparando pues lo que comentas, ¿no? Unas certificaciones, unas oposiciones, sí que es posible, pero hay que hacerlo con tiempo. Utilizar técnica, importante. Hablábamos antes de las competiciones de memorización. No me imagino y no me he encontrado nunca, Pablo, a nadie que le preguntes, ¿tú qué técnica utilizas? Y te diga, ninguna. Siempre, todos, el 100% utilizan técnica. Pero fíjate que cuando te preparas unas oposiciones, cuando te preparas un temario gigantesco, Ajá. hay personas que no utilizan técnica. Nada. Porque en los estudios lo tenemos asimilado como que es algo normal llegar sin técnica. La parte de organización es muy importante. Y esto son situaciones muy distintas, porque nos encontramos con personas que están preparando unas oposiciones o una certificación, solamente están estudiando, entonces tienen una ventaja muy grande, que es puedo organizar el tiempo como me venga mejor, tienes todo el tiempo disponible. Pero hay personas que además están trabajando y además tienen unas cargas en su familia, o sea, tienen que cuidar pues a los hijos o llevarles al colegio, ¿no? Sí. Y
organizarse aquí es obligatorio. Y fíjate una paradoja que sucede en estas situaciones. Nos encontramos muchas veces con que la persona que tiene todo el tiempo disponible para el estudio no le da tiempo a estudiar, porque como tengo todo el día, ya lo haré. Claro. Y el que tiene ocupado todo el día, como solo tiene pequeños huecos en el calendario, sabe que es ahí cuando tiene que estudiar. Y lo hace. Y ni se lo plantea. Y muchas veces da mejor resultado la persona esta que está muy ocupada, que tiene muchas obligaciones en su vida, que la persona que tiene todo el calendario disponible. Y yo creo que esto es un ejemplo clarísimo de lo importante que es organizarse correctamente. Cuando era pequeño iba al colegio, recuerdo cuando llegaba el verano, las vacaciones de verano, 3 meses de vacaciones, que el primer día te daba tiempo de hacer de todo, ¿no? Salir a la calle, jugar con los amigos, bueno. Y cuando estaban acabando las vacaciones, no me daba tiempo ni a ponerme los calcetines. Es por poner un ejemplo gráfico, pero ostras, cuando tienes todo el tiempo, si no eres disciplinado, si no eres organizado, se te va a ir todo ese tiempo que tengas. Además, las tareas se alargan durante todo el tiempo que tienes disponible para entregar la ley de parque. Entre más tiempo, más lo vas llenando de todos esos deberes, ¿no? Y pasa a todos los niveles. Estudiantes en el colegio, en el instituto, en la universidad, estudiantes de oposiciones, yo creo que es intrínseco. A veces hay que luchar para salir de esa zona tan cómoda. Sí, es una comunidad espantosa en donde desarrollan un placer o incluso una adicción por procrastinar, dejarlo hasta la última hora, y es ahí en donde pues un temario gigantesco los vuelve locos. Perfecto, entonces una vez que por ejemplo la persona tiene el motivo, tiene el propósito del por qué quiere aprobar ese examen, esa oposición, esa certificación, ese examen de grado, ese examen oral, ya tiene el propósito, y si no lo tiene que encontrar. Se organiza de acuerdo a sus horarios. Entonces, de acuerdo a lo que nos compartiste, para evitar que la persona se distraiga o lo procrastine o lo deje hasta el final, podría poner horarios fijos y comprometerse, ponerse incluso entre la espada y la pared. ¿Sabes qué? Yo me voy a comprometer en estos horarios a trabajar. Ya se organizó, ya se preparó. Entonces, como un último consejo, ¿cómo le recomendarías o qué le dirías a una persona para que aplique lo que es el repaso activo, repetición espaciada, cómo organizar las técnicas de estudio? Y sobre todo, hay una técnica muy interesante que también he visto que tú la mencionas o ustedes la mencionan en la Escuela de la Memoria, que es la parte de la simulación. Cada cuánto tiempo hacer simulaciones, cada cuánto tiempo hacer repaso activo, para que tengan el panorama general. Hay una fórmula muy sencilla que después se puede complicar y sofisticar algo más. Simplemente repasar al día siguiente de haber aprendido algo nuevo, a la semana y al mes. Esa es una fórmula muy sencilla de aplicar. Y por ejemplo, al final, que pensemos que una persona sumamente aplicada ya terminó su temario, ¿cuánto tiempo antes de la prueba le recomendarías hacer simulaciones o qué le recomendarías hacer ya una semana antes, por ejemplo? Mira, realizar las simulaciones es mejor hacerlo pues una vez que ya has dominado cierto porcentaje del temario, porque aquí nos encontramos con algunas personas que empiezan a hacer simulaciones desde el principio. Sobre todo sucede muchas veces cuando son exámenes tipo test y tienen exámenes de años anteriores y ya pueden simular exámenes de una forma muy sencilla. Pero claro, si al principio no tienes un conocimiento base, lo que consigues con esas simulaciones es lo contrario de lo que buscas, porque es que todavía no me lo sé. Entonces me acostumbro a fallar continuamente. Lo ideal es que un mes o 2 antes del examen comenzar a hacer simulaciones. O sea, cuando ya hemos visto prácticamente todo el temario, cuando ya estamos haciendo pues los repasos ya en la parte final, o he visto incluso todo el temario y estoy pues simplemente afianzando ciertos conocimientos. Y además sobre las simulaciones, busca algún otro lugar en el que no estés acostumbrado a hacer el estudio. O sea, no hagas simulaciones en casa. Ok. Ves a la biblioteca, ves a otro lugar distinto, porque en casa tenemos todas las comodidades. Por un lado, todos los entretenimientos, pues también los tenemos muchas veces en nuestra casa. Y por otro lado, que el examen lo vas a hacer en otro lugar que no es en el que has estudiado habitualmente, y lo vas a hacer en un lugar en el que no estás acostumbrado a recordar la información. Claro, desarrollas flexibilidad. Me puedo acostumbrar a estar en el sofá cómodamente, repasando mentalmente y recordando aquella información. Pero ¿qué pasa cuando no estoy en el sofá? ¿Qué pasa cuando estoy en una biblioteca en la que hay que estar en silencio, cuando estoy en una silla que no es tan cómoda y hay más personas a mi alrededor? A lo mejor allí ya no te funciona también esta simulación. Es bueno que nos acostumbremos. Son muy buenos tips porque hay personas que ya saben, se saturan
y dicen que no pueden, se ponen barreras mentales, pero con una muy buena organización y distribución espaciada de las técnicas, pueden ser felices, como tú comentas, y pueden pasarla bien teniendo buen tiempo para prepararlo y además disfrutar de otras cosas que pues realizan en sus agendas, en sus vidas. La última que tengo para ti, estimado José María, es: pensemos que hay una persona que tiene la intención de aprender mnemotecnia, tiene la intención de aprender técnicas de estudio con toda la voluntad, con toda la actitud del universo. ¿Qué consejo le darías para comenzar? Genial el tener actitud. Entonces, bueno, le diría, disfruta. Muchas veces vemos las técnicas de memorización como una herramienta para conseguir un objetivo concreto. Yo te digo, es mucho más. Lo vas a poder aplicar en tu vida. Sigue formándote toda tu vida y vas a poder aplicar estas técnicas. Entonces, estás aprendiendo. Hay una situación en la que ya domino ciertas técnicas y me siento cómodo. Pues no te conformes. Exacto. Muy bien. Busca un paso más allá. Busca el siguiente reto, el siguiente desafío, el siguiente obstáculo para poder quebrarlo. Ahí está. Hemos platicado con él acerca de técnicas de estudio, mnemotecnias para oposiciones, pruebas muy grandes, certificaciones, exámenes o cómo puedes iniciar en el camino, en el proceso del aprendizaje, tanto en la memorización, tanto en las técnicas de estudio. Más que nada él como especialista, que es atleta mental enfocado a la memorización y que estuvo en muchas competiciones. Por último, antes de cerrar esta entrevista, vamos a hacerle unas preguntas de las cuales yo pedí a ustedes. Vamos a tomar las más comunes para que nos comparta un poquito más y tengan más valor posible en esta entrevista. He seleccionado, José María, aquí algunas preguntas comunes. ¿Estás listo? Listo. Perfecto. Pregunta número 1. ¿Qué dificultades tuviste tú de aprendizaje y cómo las superaste en algún momento en tu vida? Asignaturas en las que tenía que memorizar, no sabía cómo tenía que hacerlo. Entonces busqué soluciones. Muchas veces equivocándome, no lo conseguí, pero es bueno insistir. O sea, voy a dar aquí la clave: perseverancia. Gracias a la perseverancia conseguí encontrar las técnicas. Exactamente, perfecto. Es un gran consejo. Ahí lo tienen para que muchos que se identifican. Pregunta número 2. ¿Cómo no desanimarse en el estudio de un temario tan grande como una oposición o como un examen gigantesco y que a pesar de cansarse o querer procrastinar, te mantengas estudiando? Mira, la motivación, hay dos tipos de motivación: la motivación intrínseca, que es la que viene de mí mismo, Sí. y la extrínseca, que es la que viene de fuera. Sí. La extrínseca, cuando alguien te felicita, oye, lo has hecho muy bien, fantástico. La intrínseca es la bonita y la complicada de mantener. Podemos ponernos algunas recompensas. Muchas veces retrasamos la recompensa. Oye, cuando apruebe las oposiciones, entonces ya seré feliz. Pero seamos felices en este camino. Entonces, en el momento. ponte Sí. algunas recompensas. Oye, cuando consiga acabar este tema, pues oye, voy a ir a un spa a relajarme, por poner un ejemplo. Excelente, está muy bien, ¿eh? El darse entonces las recompensas periódicas como objeto de avance disfrutando el proceso, ¿verdad? Correcto. ¿Qué técnicas de mnemotecnia recomiendas para estudiantes de derecho o para leyes? Enfocado a lo siguiente, por ejemplo, hay personas que tienen esa duda. ¿Qué recomiendas tú que se memorice? Por ejemplo, los números de los artículos, los títulos de la ley. ¿Y qué recomiendas que se aplique técnicas de estudio? ¿Qué panorama les darías para un estudiante de leyes o derecho? Bueno, es muy completo, el estudio de leyes es muy completo. Ya hemos comentado que es importante saber hasta dónde tienes que llegar, si tienes que saberla de forma literal o si tienes que saber solamente una parte. Entonces, en leyes muchas veces se necesita literalidad. La necesites, o sea, te la exijan o no te exijan literalidad, si tienes la literalidad va a haber un salto muy cualitativo en el estudio. Y además, cuando hablamos de las oposiciones, que al fin y al cabo es una competición, el tener literalidad te va a poner muy por encima del resto. ¿Tú les recomiendas que memoricen los artículos con alguna técnica de mnemotecnia? Antes hemos hablado de los ficheros mentales que te van a servir para memorizar los números de los artículos. También hay técnicas, bueno, te permite convertir cualquier número en una palabra, eso lo vas a necesitar. Hay una cosa que utilizamos nosotros para las estructuras que son los mapas mentales. Claro. No hemos hablado de este tema, pero sí. Los mapas mentales, no solamente para leyes, pero bueno, especialmente cuando hay una estructura, mapa mental te viene muy, muy, muy bien porque sacas cuál es esa estructura. Entonces, yo estoy enamorado de los mapas mentales. Sí, es una técnica increíble. Te da un panorama general, ¿no? Es como la simulación de la red neuronal. Aquellos datos duros, por ejemplo, números de artículos, estructuras, por ejemplo, es recomendable aplicar mnemotecnias como de la de números, el palacio de la memoria, para tener como alguna organización mental. Para digamos, la estructura o la organización ya del contenido,
Se aplican entonces técnicas de estudio para fortalecer la comprensión combinado con mapas mentales para poder repasar, me imagino, ¿no? Un tercer proceso entonces sería la literalidad, que es de lo que ya platicamos, aplicando la repetición espaciada y aplicando una buena jerarquía en las ideas en cada paso para aplicar los repasos. Ese sería como el panorama en resumen, ¿correcto? Correcto. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué le recomendarías a una persona que tiene la duda de cuántas horas estudiar al día? ¿Cuántas horas tú recomiendas estudiar al día y cuánto descanso te darías? Nos encontramos con personas que estudian muchas horas al día, pero estamos hablando de 10, 12 horas cada día. Cada día, algunos incluso sin descanso, o sea, sin fines de semana. Es algo que tiene que decidir cada persona y sabe cuál es su situación, sabe dónde está, o debería saberlo, y sabe a dónde tiene que llegar, o debería saberlo. Estudiar 4 horas al día no es el doble que estudiar 2 horas al día. Es el doble en tiempo, pero no vas a avanzar el doble, que al final es de lo que se trata. Entonces, es preferible dedicar un tiempo a cómo puedo afinar mis técnicas de estudio, mis técnicas de memorización, para que en vez de estudiar 6 horas al día, puedas hacerlo en 3. Vas a ser más feliz, te lo vas a pasar mejor en el estudio, y además el obligarte a tener ciertos descansos, me obligo a ir al gimnasio cada día. Sabes que a las 12 del mediodía vas al gimnasio, sí o sí. Tendrás que ir más rápido para poder terminar. En España, el día más productivo a nivel laboral, ¿sabes cuál es? 31 de julio, porque la mayor parte de gente se va de vacaciones el 1 de agosto. Ok. En un día has dejado todo acabado. ¿Y por qué no pasaba antes? Antes, exacto. Porque tenías una fecha final. Seamos tan productivos como el 31 de julio. Todos los días del año. Todos los días del año. Excelente, me gustó esa. Pregunta número 5. ¿Qué le recomendarías a estudiantes de otras carreras que tienen mucha información por estudiar? Por ejemplo, pensemos estudiantes de medicina. ¿Cómo pueden empezar a entrenar su memoria para datos duros? Hemos hablado aquí de algunas técnicas que son básicas, pero hay técnicas más avanzadas. Incluso estas técnicas de las que hemos hablado, como el Palacio de la Memoria, se pueden modificar para memorizar datos de forma estructurada. No es lo mismo memorizar una lista de 20 palabras, 20 conceptos, que memorizar una lista en 2 dimensiones, que es algo que tienen que hacer mucho los estudiantes de medicinas. No es lo mismo estudiar una serie de palabras o de conceptos que puedo visualizar a estudiar anatomía, donde hay unas formas que no les puedo poner unas imágenes de forma sencilla. Entonces, las técnicas que hemos explicado de una forma muy rápida se pueden adaptar a estas situaciones con información más compleja. Ok. Lo que quiero decirles es que cuanto más complicados sean los estudios, más sentido tiene aplicar técnicas. Claro. Entonces, cada estudiante de diferentes carreras va adaptando, según sus necesidades, las mnemotecnias y las técnicas de estudio, la lógica, la comprensión, combinado con la mnemotecnia enfocado a los términos. Y en cada carrera hay un catálogo diferente de información. Última pregunta número 6, y con eso cerramos. Un tip rapidísimo que les darías a aquellas personas que estudian matemáticas, física para memorizar sus fórmulas. Bueno, me encanta. Cuando no podemos avanzar, aquí hay un error, y es que muchas veces hay personas que se apoyan en la mnemotecnia o en la memorización en general, cuando deberían tirar hacia atrás y ver si está fallando las bases. O sea, si no puedo entender algo, puedo salir del paso memorizando, pero lo correcto es tirar hacia atrás y tener una buena base y saber por qué no lo estoy entendiendo. Eso es fundamental. No? ¿Recomiendas igual el uso de asociaciones en este caso? Sí, o sea, pero en el caso de las matemáticas y en el caso de física, que son, o en el caso incluso de informática, que son asignaturas donde la comprensión juega un papel muy importante, el más importante, nos podemos apoyar de la mnemotecnia para aprender fórmulas, perfecto, pero fundamental que comprendamos, que sepamos lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Eso es fundamental. Sabes que el día del examen, si no puedes deducir la fórmula, porque también tengamos algo claro, incluso en las matemáticas, cada vez que resolvemos un problema, no redescubrimos todas las matemáticas para llegar a resolver ese problema. Tiramos de la memoria, de la experiencia, de lo que ya sabemos previamente. Entonces, te da mucha seguridad el saber que esta fórmula, que yo la sé, la domino y la he utilizado muchas veces, la voy a poder deducir. Y también te da una seguridad extra el saber que la tengo memorizada. Y si tengo que recurrir a la mnemotecnia, voy a recurrir y sé que lo tengo guardado. Muy buena estructura. Entonces ya tenemos como un panorama general,
para estudiantes de diferentes carreras y que inicien entrenando su memoria, su cerebro, para poder adaptar las técnicas de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces, estimado José María, ya estamos cerrando nuestra entrevista. Como última pregunta, me gustaría que nos compartas en dónde pueden encontrarte, en dónde pueden saber más de ti para que puedan seguir aprendiendo. Pues muchas gracias. Tenemos un canal de YouTube. Además, te tenemos entrevistado, o sea que los ninjas de la memoria que quieran ver la entrevista que hicimos a Pablo, pues la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Tenemos una página web que es escueladelamemoria.com y bueno, ahí tenemos un blog y tenemos también un podcast, el podcast de Escuela de la Memoria. También si nos buscáis en ebooks, por ejemplo, nos vais a encontrar. Todo eso se los voy a poner en la descripción, en los detalles para que puedan encontrarlos. Para poder cerrar nuestra entrevista, mi estimado José María, siempre hacemos una dinámica muy interesante al final de nuestras entrevistas cuando traemos a invitados como tú, que es hacemos un nombramiento a esta serie en donde traemos a personas que pues se encargan de difundir contenido de valor relacionado al aprendizaje o algún área en particular. Le pusimos el nombre de los sensei del aprendizaje, tiene que ver con los ninjas, todos los maestros, los sensei. Entonces, en este caso, te vamos a hacer a ti, mi estimado José María, el nombramiento del sensei de la mnemotecnia por haber participado en el canal. ¿Qué te parece? Pues muchísimas gracias, Pablo. Y oye, no me quiero despedir sin agradecer a toda la comunidad de los ninjas de la memoria, porque mira, el estar siguiéndote en el canal de YouTube, el estar viendo tus vídeos, ya dice mucho de todas estas personas. O sea, el querer mejorar de forma continua, estoy convencido de que es el primer paso para que consigan pues aquello que están buscando. Es algo que todos deben de saber, todos deben de aprender y todos deben de trabajar mediante la perseverancia. Y para despedirte, compárteles a los ninjas cerebrales tu mejor tip para vencer al modo gorila, para derrotar a ese gorila interior que los hace procrastinar y desmotivarse. ¿Cómo pueden romperlo todos los días, todas las mañanas, levantarse de la cama y decir ya sé cómo hacerlo? ¿Qué les recomendarías? Yo recomiendo a todo el mundo que practiquen deporte, de verdad. Va muy bien para la memoria, va muy bien para la concentración. Si te levantas por la mañana, practicas algo de deporte, estás todo el día al 100% de energía. Eso es fundamental. Oye, sonríe, diviértete, pásatelo bien con lo que estés haciendo. De verdad, sea lo que sea. Si no te lo pasas bien, miras cómo pasártelo bien o buscas otra actividad que consiga que te lo pases bien. Pero no suframos, divirtámonos. Muy bien dicho por el atleta de la memoria y también el triatlonista. Me da mucho gusto haberte tenido en esta entrevista, José María. Lo van a ver todos los ninjas cerebrales para que sigan aprendiendo. Les voy a recomendar el canal y los medios para que sigan mejorando su memoria y su metodología de estudio para sus oposiciones, exámenes y que cada vez sean mejores estudiantes, mejores profesionales y sean cada vez mejores como ninjas cerebrales o como ustedes los llaman, que creo que son los memoriones, ¿verdad? Correcto. Memoriones. Memoriones. Entonces, me dio mucho gusto tenerte aquí como invitado. Te mando muchos saludos. Hasta allá para España, Barcelona me dijiste. Y nos vemos en los próximos contenidos. Esperamos que sigamos recurriendo en este tipo de videos, en este tipo de charlas para que sigamos aportando valor. Muchísimas gracias, Pablo. Todo un placer y gracias por abrirme las puertas de tu casa de los ninjas de la memoria. Un abrazo, Pablo. Un abrazo. Estimados ninjas, ¿qué les pareció la entrevista? Fue una charla súper productiva en donde platicamos de muchas técnicas de mnemotecnia y de estudio que puedes ir aplicando poco a poco a tus estudios. Lo más importante es que tomes aquellas técnicas que más te aporten valor. Todo lo que ya sabías lo puedes mejorar y todo lo que no sabías lo puedes comenzar a llevar a la acción. Y en este camino siempre trata de seguir las 3 reglas de oro que fueron mencionadas. La perseverancia de mejorar tu método de estudio y afrontar las dificultades de aprendizaje, el disfrutar del proceso y adaptar las técnicas según tus propias necesidades. Dime en los comentarios qué técnicas te gustaron más, cuáles ya estás aplicando y cuáles te gustaría comenzar a aprender. Y te dejo en la descripción más información acerca de la Escuela de la Memoria, que son los pocos aportando valor al idioma español y es importante que hagamos mucho ruido para que más personas aprendan como nunca. Si te gustó este video y te aportó valor, te invito a que te suscribas al canal, que actives las notificaciones para que no te pierdas contenidos como este, que dejes tu like y te prepares para los próximos videos que se pondrá muy bueno, ya que empezaremos nuevas series de técnicas en el canal. Mientras tanto, sigue aprendiendo como ninja cerebral.